Qué alivio es saber que todo lo que experimento es el resultado de mi propio sistema de creencias, que soy el centro de mi propia red de circunstancias y que a medida que cambio, también lo hace mi mundo exterior. El mundo presenta diferentes apariencias según difieren nuestros estados de conciencia. Lo que vemos cuando estamos identificados con un estado no puede verse cuando ya no estamos fusionados con él. Por estado se entiende todo lo que la persona cree y consiente como verdadero. Ninguna idea presentada a la mente puede hacerse realidad a menos que la mente la acepte. Depende de la aceptación del estado con el que nos identificamos cómo se presentan las cosas. En la fusión de la imaginación y los estados se encuentra la formación del mundo tal y como aparece. El mundo es una revelación de los estados con los que se fusiona la imaginación. Es el estado desde el que pensamos, el que determina el mundo objetivo en el que vivimos. El rico, el pobre, el bueno y el ladrón son lo que son, en virtud de los estados desde los que ven el mundo. En la distinción entre estos estados depende la distinción entre los mundos de estas personas. Este mismo mundo es muy diferente a nivel individual. No son las acciones y el comportamiento de las personas de bien las que hay que igualar, sino su punto de vista. Las reformas externas son inútiles si no se cambia el estado interno. El éxito no se obtiene imitando las acciones externas de los exitosos, sino con acciones internas y conversaciones internas correctas. Si nos separamos de un estado, y podemos hacerlo en cualquier momento, las condiciones y circunstancias a las que dio lugar esta unión se desvanecerán. Fue en el otoño de 1933, en la ciudad de Nueva York, cuando me acerqué a Abdullah con un problema. Me hizo una simple pregunta: ¿qué es lo que quieres? Le dije que me gustaría pasar el invierno en Barbados, pero que no tenía dinero. Literalmente, no tenía ni un céntimo. Él dijo: si te imaginas que estás en Barbados, pensando y viendo el mundo desde ese estado de conciencia, en lugar de pensar en Barbados, pasarás el invierno allí. No es necesario que te preocupes por los medios para llegar allí, pues el estado de conciencia de estar ya en Barbados, si lo ocupa tu imaginación, ideará los medios más adecuados para su realización. Las personas viven comprometiéndose con estados invisibles, fusionando su imaginación con aquello que conocen como algo distinto a ellas mismas, y en esta unión experimentan los resultados de esta fusión. Nadie puede perder lo que tiene sino desprendiéndose del estado en el que las cosas experimentadas tienen su vida natural. Abdullah me dijo: debes imaginarte en el estado de tu deseo ya cumplido y quedarte dormido observando el mundo desde Barbados. El mundo que describimos a partir de la observación debe ser como lo describimos en relación con nosotros mismos. Nuestra imaginación nos conecta con el estado deseado, pero debemos utilizar la imaginación con maestría, no como un espectador pensando en el final, sino como un participante pensando desde el final. Debemos realmente estar allí en la imaginación. Si lo hacemos,
nuestra experiencia subjetiva se materializará objetivamente. Esto no es una simple fantasía, señaló, sino una verdad que puede ser verificada por la experiencia. Su llamado a entrar en el deseo cumplido era el secreto de pensar desde el final. Todo estado está ya ahí como una mera posibilidad mientras se piensa en él, pero es poderosamente real cuando se piensa desde él. Pensar desde el final es el camino de Cristo. Enseguida empecé a fijar mis pensamientos más allá de los límites del sentido, más allá de ese aspecto al que daba lugar mi estado actual, hacia el sentimiento de estar ya en Barbados y ver el mundo desde ese punto de vista. Él enfatizó la importancia del estado desde el cual la persona ve el mundo cuando se duerme. Todos los profetas afirman que la voz de Dios es escuchada principalmente por el individuo en los sueños. En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres, mientras dormitan en sus lechos, entonces Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción. Job 33, 15, 16. Aquella noche y varias noches después, me dormí pensando que estaba en casa de mi padre en Barbados. Al cabo de un mes, recibí una carta de mi hermano diciéndome que tenía un gran deseo de tener a la familia reunida en Navidad y pidiéndome que utilizara el billete de barco que adjuntaba para ir a Barbados. Me embarqué 2 días después de recibir la carta de mi hermano y pasé un maravilloso invierno en Barbados. Esta experiencia me convenció de que las personas pueden ser lo que quieran si hacen de la idea algo habitual y piensan desde el final. También me ha mostrado que ya no puedo justificarme culpando al mundo de las cosas externas, que mi bien y mi mal dependen solo de mí, porque la forma en que se presentan las cosas dependen del estado desde el que veo el mundo. El ser humano, que es libre en su elección, actúa a partir de las concepciones que elige libremente, aunque no siempre sabiamente. Todos los estados concebibles están esperando que los elijamos y los ocupemos. Pero ningún razonamiento nos dará por sí mismo el estado de conciencia, que es lo único que vale la pena tener. La imagen imaginativa es lo único que hay que hacer. El objetivo último de la imaginación es crear en nosotros el Espíritu de Jesús, que es la continua renuncia al pecado, la continua identificación del individuo con su ideal. Solo identificándonos con nuestra meta, podemos perdonarnos por no haberla alcanzado. Todo lo demás es trabajo en vano. Por este camino a cualquier lugar o estado que llevemos nuestra imaginación, a ese lugar o estado también gravitaremos físicamente. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, te lo hubiera dicho porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Juan 14, 2, 3. Al dormir en la casa de mi padre en mi imaginación, como si durmiera allí en la carne, fusioné mi imaginación con ese estado y me vi obligado a experimentar ese estado también en la carne. Este estado era tan vívido para mí que podría haber sido visto en la casa de mi padre
si alguien sensitivo hubiera entrado en la habitación en la que estaba durmiendo en mi imaginación. Una persona puede ser vista donde está en la imaginación, porque la persona debe estar donde está en su imaginación, ya que su imaginación es ella misma. Esto lo sé por experiencia, pues he sido visto por algunos que deseaba que me vieran cuando físicamente estaba a cientos de kilómetros de distancia. Por la intensidad de mi imaginación y sentimiento, imaginando y sintiendo que estaba en Barbados y no simplemente pensando en Barbados, había cruzado el vasto Atlántico y había influido para que mi hermano deseara mi presencia para completar el círculo familiar en Navidad. Pensar desde el final, desde el sentimiento de mi deseo cumplido, fue lo que originó todo lo que sucedió como causa externa, como el impulso de mi hermano de enviarme un billete de barco. Asimismo, fue la causa de todo lo que apareció como resultado. La imaginación decidida, pensando desde el final, es el principio de todos los milagros. Me gustaría darte una inmensa creencia en los milagros, pero un milagro es solo el nombre que dan los que no conocen el poder y la función de la imaginación a las obras de la imaginación. Imaginarse en el sentimiento del deseo cumplido es el medio por el cual se entra en un nuevo estado. Esto le da al estado la cualidad de ser. El futuro debe convertirse en el presente en la imaginación de quien cree sabia y conscientemente las circunstancias. Debemos traducir la visión en ser. En lugar de pensar en, debemos pensar desde. La imaginación debe centrarse en algún estado y ver el mundo desde ese estado. Pensar desde el final es una intensa percepción del mundo del deseo cumplido. Pensar desde el estado deseado es la vida creativa. La ignorancia de esta capacidad de pensar desde el final es esclavitud. Es la raíz de todas las ataduras que encuentra el ser humano. Rendirse pasivamente a la evidencia de los sentidos subestima las capacidades del ser interior. Cuando la persona acepta el hecho de pensar desde el final como un principio creativo en el que puede cooperar, entonces se redime del absurdo de intentar alcanzar su objetivo simplemente pensando en él. Construye todos los finales de acuerdo al patrón del deseo cumplido. Toda la vida no es más que el apaciguamiento del hambre y los infinitos estados de conciencia desde los que una persona puede ver el mundo son puramente un medio para satisfacer esa hambre. El principio sobre el que se organiza cada estado es alguna forma de hambre para elevar la pasión por la autogratificación a niveles de experiencia cada vez más altos. El deseo es el resorte principal de la maquinaria mental. Es algo bendito, es un anhelo correcto y natural que tiene un estado de conciencia como su satisfacción correcta y natural. Es necesario tener un objetivo en la vida. Sin un objetivo, vamos a la deriva. ¿Qué quieres de mí? Es la pregunta que más impone el personaje central de los evangelios. Al definir tu objetivo, debes desearlo. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía.
Salmos 42:1. La falta de esta dirección apasionada hacia la vida es lo que hace que las personas fracasen en su realización. Es muy importante establecer el puente entre el deseo, pensar en, y la realización, pensar desde. Debemos pasar mentalmente de pensar en el final a pensar desde el final. Esto es algo que la razón nunca podría entender. Por su naturaleza, está restringida a la evidencia de los sentidos, pero la imaginación, al no tener tal limitación, puede hacerlo. El deseo existe para ser gratificado en la actividad de la imaginación. A través de la imaginación, el individuo escapa de la limitación de los sentidos y de la esclavitud de la razón. No hay nada que detenga a quien puede pensar desde el final. Nada puede detenerlo. Él crea los medios y se abre camino fuera de la limitación hacia mansiones más y más grandes del Señor. No importa lo que Él haya sido o lo que es, lo único que importa es ¿qué quiere? Él sabe que el mundo es una manifestación de la actividad mental que se desarrolla en su interior, por lo que se esfuerza en determinar y controlar los finales desde los cuales piensa. En su imaginación habita en el final, confiando en que también habita allí en la carne. Pone toda su confianza en el sentimiento del deseo cumplido y vive comprometido con ese estado, porque el arte de la fortuna lo tienta a hacerlo. Como el hombre del estanque de Betesda está preparado para el movimiento de las aguas de la imaginación, sabiendo que todo deseo es grano maduro para el que sabe pensar desde el final, es indiferente a la simple probabilidad razonable y confía en que, a través de la continua imaginación, sus asunciones se materializarán en hechos. Pero ¿cómo convencer a las personas de todo el mundo de que pensar desde el final es el único modo de vivir? ¿Cómo fomentarlo en todas las actividades humanas? ¿Cómo revelarlo como la plenitud de la vida y no como la compensación de los decepcionados? He ahí el problema. La vida es algo controlable. Puedes experimentar lo que quieras una vez que te des cuenta de que tú eres su hijo y que eres lo que eres en virtud del estado de conciencia desde el cual piensas y ves el mundo. Hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Lucas 15:31.